¿Qué tal, amigos? Buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial de las bienvenidas en este Viernes Santo, un viernes en el que pues hemos preparado un programa muy especial. No tiene nada que ver precisamente con la fecha que estamos viviendo, sino simple y sencillamente aprovechando el momento para poder platicar con una personalidad que pues es un viejo conocido de toda la afición en la comarca lagunera, además una figura del fútbol mexicano, y me da mucho gusto que haya aceptado estar con nosotros esta tarde para charlar pues del tema de actualidad, de lo que todo mundo platica en estos momentos, que es la selección mexicana. Y me da mucho gusto saludar y darle la más cordial de las bienvenidas a Fernando Girarte, el sheriff del fútbol mexicano. Fer, qué gusto saludarte. Igualmente, Armando, muchas gracias y pues aquí estamos para platicar de fútbol, que es lo que nos gusta. Claro que sí, un tema que pues evidentemente está de moda. ¿Por qué? Porque nos acercamos cada vez más a la realización de la Copa del Mundo. Pero si me permites, vamos a hacer una pausa comercial para saludar a nuestros patrocinadores y regresamos después de la misma para ya entrar en materia futbolística. Volvemos. Futbolerías y ecos deportivos. Volvemos en un momento. En México, hola se dice... ¿Qué hubole? Fiesta se dice... ¡Algo tranqui! Amigos se dice... ¡Compa! Te invito a comer se dice... Échate un taquito. Y precios bajos se dice... ¡Preciosazo! Por eso ahorro se dice... Soriana, la de todos los mexicanos. A los grandes nos gusta divertirnos con los mejores. Por eso jugamos en Play Do It. ¡Ánimo, mi pelafustán! Aquí puedes ver el partido en vivo. El tiempo es dinero, bebé. Por eso Play Do It tiene los pagos más rápidos del mundo. Juega en Play Do It, el casino más grande de México. En CISA somos los primeros. Ofrecemos las mejores marcas en consumibles para corte, soldaduras, abrasivos, ferretería, gases y equipos de seguridad. Nuestro surtido, precio y servicio son la mejor respuesta a las necesidades de la industria. CISA, Seguridad Industrial y Soldaduras. Álvarez 619 Oriente, aquí en Torreón. La esperanza nace con tu ayuda. En el Instituto de Desarrollo Integral de La Laguna acompañamos a niñas, niños y jóvenes con discapacidad severa brindándoles terapias especializadas. Con tu donativo ayudas a que continúen su camino con dignidad. Dona hoy. Contáctanos para más información. IDI Laguna. Futbolerías y ecos deportivos. Continuamos. Ya estamos de regreso y Fer, pues hoy son 70 días previos a la realización de la Copa del Mundo. Y evidentemente todavía no tenemos lista definitiva de la selección. Hemos tenido una serie de convocatorias en donde Javier Aguirre ha mandado llamar diferentes jugadores. Particularmente no soy muy partidario de la enorme cantidad de jugadores que convocan los técnicos en la actualidad cuando dirigen a una selección nacional. Sobre todo en el caso de México, porque hemos tenido convocatorias en las que si las sumas todas, previo a lo que va a ser la participación en un certamen importante, hemos tenido convocatorias de cerca de 100 jugadores. Y yo creo que en el fútbol mexicano no tenemos 100 jugadores de nivel selección nacional. A mí me parece un manoseo, pero así lo hacen. Ellos tratan de ver, como el propio Javier Aguirre dijera en una ocasión, de oler al futbolista, de tenerlo cerca para poder definir quiénes van a ser los 26 que finalmente estarán en la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo. A 70 días del Mundial, Fer, ¿qué sentimientos pueden tener todos aquellos jugadores que se sienten o que la gente, la prensa, piensa que son candidatos para la convocatoria final? ¿Cuáles son los sentimientos? Tú que lo viviste en carne propia en aquel Mundial de 1986, en el que tuviste una muy notable participación, 2 goles en una Copa del Mundo, jugaste 5 partidos en Copa del Mundo, la única vez que la selección ha jugado 5 partidos, pero ¿te acuerdas de aquellos sentimientos que te invadían? ¿Cómo te sentías previo a que se realizara la Copa del Mundo? Claro que sí, Armando, con muchísimo gusto te voy a contestar. Pero antes sí quisiera hacer énfasis un poco en lo que acabas de comentar, porque hace un momento lo estaba comentando con algunos amigos, y así como tú, pues
que respeto tu opinión, en la cual no compartes ese manoseo y ese, pues lo que pasa y lo que dices de que no hay 100 jugadores en un mundial. Yo te quiero poder, y no es para convencerte, sino simple y sencillamente para decirte que yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo a lo mejor muy tonto, pero pues es una realidad. Si tú tuvieras una empresa en la cual no te ha estado yendo bien y has contratado a un gerente y a otro gerente y a otro gerente, y ya estás cansado y dices, híjole, ahora quiero otro gerente porque quiero que me vaya bien para no equivocarme. Entonces tú tienes que buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. Entonces yo siempre lo he dicho, y porque ya estuve ahí sentado con el señor Bora Milutinovic, se nos critica mucho en ese aspecto, al Javier, a todos los que están en ese puesto, se les criticará. ¿Pero por qué es? O sea, realmente el único que sabe lo que necesita y lo que le falta a la selección es el entrenador. Es al que van a correr. Ciertamente. Al que sabe por Así qué es. va a llevar a Pedro, a Pablo, a Carlos. Entonces, si un día lleva a Carlos porque es el mejor jugador de México, pero resulta que a Carlos no le gustan las concentraciones y está enfadado en las concentraciones, pues no va a dar lo mejor para la selección. ¿Sí me explico? Entonces, por eso que lo que comentaba Javier, quiere oler al jugador, quiere ver cómo se comporta ante una selección como Holanda o en una selección como la del Salvador, que son dos ejemplos muy abismales, y quiero ver si soy muy claro. Entonces, eso es una realidad. Un jugador te puede jugar el mejor partido de su vida en el clásico Guadalajara-América, o Santos-Monterrey, o Santos-Tigres, y después te va a jugar contra el Santos-Pumas y va a ser otro completamente diferente. Y el único que sabe por qué razón es el que está ahí, el responsable. Yo por eso te digo, en ese aspecto, que pruebe los que quiera, pero que agarre los mejores. Hoy viene una situación muy especial para Javier, viene una situación muy especial para Javier. Vienen tantas lesiones, hay tantos lesionados, que a lo mejor ni tú ni yo sabemos qué es lo que va a pensar Javier para realmente tomar una decisión. Te voy a poner un ejemplo. Romo, ¿qué hacemos con Romo? Estamos a ¿cuántos dijiste? ¿40 días o 60 días 70 del días. Mundial? ¿Estará listo Romo? ¿Estará listo Romo físicamente, anímicamente, futbolísticamente para llenar lo que él está buscando? ¿Estará listo Jiménez? ¿Estará listo la Hormiga? ¿Estarán listos varios? Él lo tiene que ver platicando con él, estando en una concentración y saber, a ver, compadre, no te voy a traer nomás por traerte para que cumplas otro mundial. Te voy a traer porque te necesito aquí y ahora. Entonces, así tiene muchas decisiones de los jugadores que están lesionados. Hay unos que ya de plano no van a estar, como es el caso de Malagón y Marcel Ruiz de Toluca. Entonces, tiene una problemática ahorita, Armando, bien complicada, que no quisiera estar en sus zapatos. Pero bueno, repito, esto lo hacía en alusión por Javier, por lo que decías, ¿no? De que, pues sí, ha visto muchos, pero realmente, pues van a ser muy pocos los que se van a quedar, y espero que los que se queden por merecimientos. Y ya contestándote tu pregunta, ¿qué son los sentimientos que te invaden en estos momentos? Al menos a título personal, pues son momentos de mucha, pues, ¿qué te puedo decir? De mucha emoción, de mucha alegría, de mucha tensión, por lo que tú comentabas. Perdón, tensión, nerviosismo, por lo que se está viviendo, ¿sí? Entonces, lógico, no quieres ninguna lesión, pero yo en lo personal, la verdad, vagamente pensabas en eso, porque pues acuérdate que las cosas las atraes. Entonces yo en ese momento lo único que me dedicaba era a tener la ilusión de buscar un puesto titular. Ese era mi objetivo, ese era mi sentir, ese era mi pensar. El hecho de que ¿Te sentías seguro? No, nunca me sentí seguro, nunca. Es más, en mi libro viene una parte de esa historia, de que yo duré 2 años para lograr mi puesto titular. Habíamos 3 defensas.
Félix Cruz, que era titular indiscutible porque era un gran jugador y además, bueno, pues venía de Pumas, donde Bora había sido entrenador y todo el cuerpo técnico venía de Pumas. Y entonces el segundo, la otra posición fue entre Armando y yo, y a veces jugaba Armando, a veces jugaba yo. Un partido Manso, Armando dos partidos yo. Armando Manso, 2 partidos Manso, un partido yo. Y así nos la llevamos durante 2 años, Bora, Milutinovic, y te digo, entonces nunca me sentí seguro, ni en la lista, ni como titular. Y lo que yo quería era ser titular. No quería estar en la selección nomás para estar. Yo quería estar para ser titular. Entonces, te digo, fue una incertidumbre muy fuerte, pero en cuanto a lo que tú te referías, son momentos de tensión, son momentos de nerviosismo, pero de mucha emoción y de mucha motivación. Oye, Fer, en esos momentos, en las convocatorias, durante el tiempo previo a la competencia, el técnico habla con cada uno de los jugadores, les va diciendo qué es lo que quiere, obviamente, pero también les va dejando o les va deslizando la posibilidad de que puedan estar en la lista definitiva. No, así específicamente no. Tú te vas dando cuenta con los llamados, te vas dando cuenta como cuando juegas, cuando no juegas, la forma como te habla, los consejos que te da, lo que él quiere de ti, ¿sí? Lo que yo, conociendo a Javier, él te dice, a ver, compadre, yo quiero que seas profesional dentro y fuera de la cancha. Si eres un gran jugador, pero al rato me estoy enterando que cada rato estás saliendo en las cuestiones sociales, de que te vieron acá o allá en mal estado, o qué sé yo, por supuesto que eso implica mucho para que puedas estar borrado de la selección. Eso es indudable, al menos es lo que yo pienso. Y Javier en ese aspecto pues es muy estricto, es muy recto, muy directo, muy honesto, pero muy estricto. O sea, él no que te lea la cartilla, se la lee en general al grupo diciendo, señores, yo quiero jugadores profesionales, yo quiero que jueguen lo mejor que puedan en sus equipos y que hagan pues lo bien que están haciendo, como en este caso ahorita Chivas, que están jugando bien y que se ha ganado a pulso el que muchos jugadores vengan a representar a ese equipo, a la selección, como fue el caso de ahorita, ¿no? Sí, no cabe duda que Chivas está pasando por un gran momento con una serie de jugadores, inclusive jóvenes, y es el equipo que es actualmente líder de la competencia. Una vez que ya te enteras que estás en la lista definitiva, ¿cómo se viven esos días previos? Porque hay algunos partidos, a lo mejor no abiertos al público, pero sí hay entrenamientos. A veces se buscan equipos con los que se pueda hacer lo que se llaman los interescuadras, que no son necesariamente jugando contra el equipo suplente de tu propia selección, sino contra otro equipo, para que haya un poquito más de exigencia. ¿Cómo se viven esos días previos? Ya una vez que sabes que estás dentro de los definitivos, ¿hay temor por las lesiones cuando estás en los momentos de los entrenamientos? ¿Qué pasa por la mente del jugador? No, la verdad, en lo personal, yo nunca pensé en sufrir una lesión. La verdad, repito, yo en ese sentido, yo trabajaba, entrenaba bien. Lógico, siempre que sales a las canchas y todo, pues te persinas y dices, pues, ojalá que todo termine bien, ¿no? Así como entré, pueda salir. Lo único que estás en ese momento esperando es que juegues bien para mostrarte ante tu entrenador, ante tus compañeros, ver la motivación que traes a nivel individual, a nivel colectivo, con las pláticas con el cuerpo técnico. Y yo ese era mi sentir, te digo, era cada vez que jugábamos un interescuadras, era el tratar de hacer las cosas lo mejor posible para convencer a mi entrenador de que yo debería de ser el titular. Muy bien. Oye, Fer, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para seguir platicando, porque tengo algunas cosas que creo que vale la pena que tú, que lo has vivido tan de cerca como jugador en aquel Mundial del 86, nos puedas comentar. Vamos a la pausa, regresamos. Futbolerías y ecos deportivos. Volvemos en un momento. En México, hola se dice... ¿Qué hubole? Fiesta se dice... ¡Algo tranqui! Amigos se dice... ¡Compa!
Te invito a comer se dice. Échate un taquito. Y precios bajos se dice. ¡Preciosasazo! Por eso ahorro se dice Soriana, la de todos los mexicanos. A los grandes nos gusta divertirnos con los mejores. Por eso jugamos en Play Do It. ¡Ánimo, mi pelafustán! Aquí puedes ver el partido en vivo. El tiempo es dinero, bebé. Por eso Play Do It tiene los pagos más rápidos del mundo. Juega en Play Do It, el casino más grande de México. En CISA somos los primeros. Ofrecemos las mejores marcas en consumibles para corte, soldaduras, abrasivos, ferretería, gases y equipos de seguridad. Nuestro surtido, precio y servicio son la mejor respuesta a las necesidades de la industria. CISA, Seguridad Industrial y Soldaduras. Álvarez 619 Oriente, aquí en Torreón. La esperanza nace con tu ayuda. En el Instituto de Desarrollo Integral de La Laguna acompañamos a niñas, niños y jóvenes con discapacidad severa brindándoles terapias especializadas. Con tu donativo ayudas a que continúen su camino con dignidad. Dona hoy. Contáctanos para más información. IDI Laguna. Futbolerías y ecos deportivos. Continuamos. Estamos platicando con Fernando Quirarte. Pues lo hemos conocido en diferentes facetas, primero como jugador, parte de aquel equipo de Guadalajara en el que fue capitán Fernando, y también tuvo la oportunidad de jugar en otros equipos, ya después como director técnico aquí en la comarca lagunera, dirigió a Santos, fue campeón con el equipo lagunero, pero recordando aquel mundial de 1986, se me ocurre preguntarte, ¿cuándo se enteran los jugadores de la alineación que va a salir al siguiente partido? En este caso, el partido inicial, el partido inaugural que le toca jugar a México una vez más, ha sido protagonista de partidos inaugurales en varios mundiales, pero te enteras hasta el momento antes del partido. Evidentemente se van intuyendo muchas cosas, Fernando, porque pues en los entrenamientos, de alguna manera, el entrenador empieza a parar un cierto equipo y se puede intuir que se pudiera ser el titular, aunque de repente pues hay modificaciones, hace cambios, mete a otros jugadores para verlos, pero en la alineación inicial se conoce cuándo, Fernando. Bueno, sí, como tú lo has dicho, eso se va intuyendo porque pues o vas jugando más o vas jugando menos, pues tú te das cuenta. Esa es una realidad, ¿no? Pero ya si hablamos específicamente del primer partido al Mundial, te digo, independientemente del preámbulo que ya todos conocemos, cuando hay un cuadro titular que se repite los últimos 3, 4 partidos para que el equipo se conozca mejor, pues desde ahí lo vas intuyendo, ¿no? Pero ya oficialmente, pues un día antes, cuando es la plática, aunque algunos entrenadores suelen hacerlo el mismo día. En nuestro caso, era un día antes cuando ya se daba la alineación y la forma como íbamos a enfrentar, en este caso, a Bélgica, ¿no? Quiénes son los jugadores que tenías que marcar, veías los videos, toda esa situación que se presenta con los entrenadores. Y en este caso, te digo, así era. Un día antes ya daban la alineación y por supuesto que pues ya en la noche, después de la cena y todo, ya te ibas tú a la cama pensando y motivándote de la mejor manera para poder cumplir al 100% el día del partido. Cuando te enteraste que ibas a ser parte del equipo titular que iba a iniciar contra Bélgica, ¿qué pensaste? ¿Qué pensé? Pues pensé primero que nada que había logrado, que tenía mi primer objetivo ya conseguido, que me había costado muchísimo trabajo, como te lo comenté anteriormente. ¿Qué pensé? Pues eso, te digo, un sentimiento de emoción, pero a la vez con sentimientos encontrados, porque mi papá había fallecido 4 meses antes y pues estaba yo muy motivado porque le había prometido meter un gol. Entonces decía, ojalá y eso se me logre hacerlo. Y mira, gracias a Dios, en el minuto 23 logré consolidar eso. Entonces sí fue una noche con muchos nervios,
que logré apaciguarlos con el apoyo de el doctor Octavio Rivas, que era nuestro psicólogo, que me ayudó mucho esa noche para soñar en grande como él me lo recomendó previo al partido, estando en mi habitación. Oye, Fer, esa selección tenía a jugadores muy importantes, a jugadores muy destacados, a jugadores que inclusive tenían en sus propios equipos un liderazgo muy, muy importante. ¿Cómo se designa un capitán? En este caso en la selección mexicana. En tu época, habiendo jugadores como Tomás Boy, como Hugo Sánchez, como tú mismo, como Javier Aguirre, que fue también parte de aquel equipo, se habló mucho acerca de la exigencia de Hugo de ser el capitán. Tomás defendió siempre su posición diciendo que pues él había sido el capitán del equipo en los partidos de preparación. De alguna manera creó un cierto momento de tensión esa situación. ¿Qué te acuerdas de eso, Fer? No, bueno, realmente en ese momento, lógico, Hugo estaba en España triunfando. No estuvo con nosotros en la preparación por obvias razones. Acá Tomás era el hombre de experiencia, el hombre que había estado en toda la preparación, y definitivamente, bueno, al final de cuentas hay un entrenador que es el que toma la decisión, como es en este caso Bora, junto con su cuerpo técnico, y decidieron por Tomás Boy, por su liderazgo, por su profesionalismo, por su edad, y al final de cuentas, pues me imagino, lo que yo creo, que han de haber platicado los tres y al final tomaron la decisión de que Tomás fuera el capitán. Entonces son cosas que hasta cierto punto yo las veo normales, aunque pues está la jerarquía de Hugo, que siempre pesa, por supuesto, pero bueno, al final de cuentas hay un entrenador que es el que toma las decisiones junto con su cuerpo técnico. Porque dicen muchos por ahí que de repente el capitán se vuelve un segundo técnico dentro de la cancha. ¿Tú lo sientes así? Depende de la personalidad del capitán. Depende de la personalidad del capitán. Hay jugadores que sí suelen hacer eso, que suelen ayudar mucho al entrenador. De hecho, acuérdense cuando estaba Javier Aguirre, que salía a veces de capitán, salía a la banca y se sentaba con Bora a platicar un minuto y luego se metía. Entonces, hay situaciones que se puede hacer, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que eso ya también es de las cualidades que pueda tener ese capitán, ¿no? Porque puedes tener otro tipo de situaciones en las cuales sí las manejes bien y otras no. Pero normalmente el capitán ayuda mucho al entrenador, ¿no? Cualquier que sea el capitán en cualquier equipo. Sí, indiscutiblemente que juega un papel fundamental, no solamente en su posición como jugador, sino es ese enlace, ¿no? Y además es el jugador que lleva la voz cantante dentro del terreno de juego, en los acercamientos con el árbitro, etcétera, etcétera. Y además tiene que ser un líder que se echa a su equipo al hombro, y me refiero a que sea el hombre que hable fuerte dentro de la cancha. Los líderes, se habla mucho de los líderes del vestidor, ¿no? De los hombres que en la intimidad del equipo, bien sea una selección nacional o bien sea un equipo de clubes, son los que llevan la voz cantante precisamente, son los jugadores en los que el técnico confía y son a final de cuentas los que aprietan también en muchas ocasiones las tuercas de los jugadores que de repente son un poquito dispersos o no se concentran o les falta actitud. Pero esos líderes de vestidor, ¿cómo se pueden identificar? ¿El jugador ejerce esa personalidad, ejerce ese liderazgo? ¿Hay ciertos códigos para leerlos? ¿Cómo lo aceptan los demás jugadores? De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo se vivía esto en aquella selección del 86? No, bueno, yo la verdad los calificaría. Para mí el líder es el líder, no de vestidor ni de cancha. Para mí un líder es un líder tanto dentro como fuera de la cancha. Entonces yo creo que acá en esta selección, como tú bien lo comentas, había muchos líderes: Javier Aguirre, Carlos Hermosillo, Carlos Muñoz, que era muy callado, pero tenía un liderazgo muy importante. El mismo Pablo Larios desde la portería.
Manuel Negrete, en fin, había muchos jugadores con mucha personalidad que asumían ese liderazgo en momentos que el equipo estuviera flaqueando. A lo mejor el capitán en ese momento, porque hay problemas o no estaba jugando bien o ha fallado muchas y a lo mejor no estaba en ese momento anímicamente bien, pues saldría a flote otro. Entonces yo creo que eso fue lo que ayudó mucho a este equipo, porque había una muy buena interacción entre todos. O sea, tenemos un objetivo en común que nos lo habían hecho saber nuestros entrenadores. Te digo nuestros porque es todo el cuerpo técnico. Mario Velarde, en paz descanse, el Miguel Marín, en paz descanse, Mejía Barón, que fue entrenador del equipo Tigres, Bora, en fin, el mismo profesor Posebowski, que era el preparador físico. Todos jugaban un papel bien importante. Entonces creo que eso fue muy sano para todos, muy sano, que cuando había algún problema tratábamos de solucionarlo primero nosotros, sin necesidad de que llegara a oídos del cuerpo técnico. Y cuando ya pasaba nuestras posibilidades de mejorarlo, pues se comentaba en el medio junto con el cuerpo técnico para que ellos tomaran alguna decisión o nos ayudaran a que todo estuviera y caminara mejor. En aquel mundial, México jugó, es la única vez que México ha jugado 5 partidos en una Copa del Mundo. Llegó hasta los cuartos de final, que se perdió finalmente en penaltis allá en Monterrey frente a la selección de Alemania. Y precisamente en esa serie de penaltis, todo el mundo esperaba que Hugo Sánchez hubiera cobrado uno de los penales. Se habló después de que Hugo había pedido no ser nombrado dentro de la lista de los cobradores porque tenía calambres. Por ahí salieron después manifestaciones de Pablo Larios en el sentido de que eso había sido una excusa y que Hugo no había podido soportar la enorme presión que significaba eso. Tú que lo viviste de cerca, ¿qué nos puedes platicar, Fer? No, bueno, yo creo que son cosas que yo en lo personal nunca supe, de esas declaraciones que tú comentas. Hay muchas cosas que se platicaron y se dijeron después porque acuérdate que habemos de todos, gente que es positiva, que es propositiva, y gente que es negativa, y trata siempre de buscar lo malo. Yo creo que aquí estuvo muy claro. Aquí salieron tres jugadores muy importantes para nosotros, como fue el caso de Hugo Sánchez, que ya no estaba, que salió por calambres, Tomás Boy salió lesionado, y Javier Aguirre, que salió expulsado. Entonces eran 3 jugadores que estaban contemplados en caso de que se llegara a la serie de penales. Como no estaban esos jugadores, hubo otros jugadores que normalmente no los tiraban y que tuvieron que tirarlos. En el caso muy personal, yo tiraba los penales en mi equipo porque pues me tocaba a mí tirarlos, hasta que llegó Benjamín Galindo y hicimos un convenio y cambiaron las cosas. Entonces yo ahí te digo, lo que me acuerdo es cuando el señor Bora pregunta y llega ahí con nosotros, los que estábamos todavía con posibilidades de patear, que ya éramos 10 nomás, porque te digo, había salido Aguirre expulsado, y pregunta, ¿quién quiere tirar? Y yo me acuerdo que yo fui el primero que levantó la mano porque me sentía muy confiado, muy seguro y además muy motivado porque llevaba 2 goles y decía, si meto otro en mi haber, imagínate, si el campeón goleador, que fue Gary Lineker de Inglaterra, creo que quedó 5 con 5 o 6, ya no recuerdo, pues yo decía, estar entre los goleadores de un mundial, pues hubiera sido fabuloso, ¿no? Pero así fue. Entonces ya los que llegamos no tuvimos la fortuna, los que fallamos, el único que la metió fue Negrete y los otros 3, Servín, Félix Cruz y tu servidor, fallamos. Y eso fue prácticamente lo que te puedo platicar. Ya lo de lo demás, pues son dimes y diretes que la verdad fueron para mí muchas leyendas urbanas. Sí, en el fútbol evidentemente se prestará para este tipo de leyendas. Algunas nunca llegan a confirmarse y se quedan en eso, precisamente en leyendas. Y bueno, momento difícil, ¿no? Pero para ti fue un mundial muy especial por todo lo que te sucedió. Anotaste 2 goles para un defensa.
salir de un mundial con 2 goles anotados. Te toca fallar uno de esos penales que cuesta la eliminación. Me imagino que habrás tenido sentimientos muy encontrados, ¿no? Primero, de una gran satisfacción, de un gran orgullo, pero luego un momento triste, un momento... ¿Cómo lo asimilaste? ¿Qué fue lo que, después de que había sucedido la falla del penal y la eliminación de México, cuál era tu sentimiento? Bueno, nomás quiero aclarar, no fue porque yo fallé, fue porque fallamos tres compañeros. No, sí. No fuimos certeros y eso fue lo que nos marcó el hecho de que no pudiéramos estar en la siguiente ronda. Pues fueron, al igual yo creo que mis compañeros, pues con tristeza por no haber podido pasar a la siguiente ronda, por no haber podido, porque es muy diferente cuando fallas a cuando te detienen un penal. Muy, muy diferente. Eso tenemos que diferenciarlo, porque también dicen, y yo es lo que aprendí, un penal fallado es un penal mal tirado, pero entonces, ¿dónde dejan el mérito del portero? Entonces el portero quiere Así decir es. que pues, está ahí pues nomás de adorno. sombra, ¿no? Yo creo que los porteros tienen su mérito. ¿Por qué? Porque estudian a los rivales, estudian a los tiradores de penal, estudian los momentos, hasta su comportamiento del tirador, si está nervioso, si no está nervioso. Y hay varios casos. Podemos poner hablando de los que conozco, Guiñac, el Chícharo, el Piojo, Yared en su momento cuando los tiraba en Santos. Entonces te digo, es una jugada, es una parte del fútbol muy emocionante, muy emotiva, que como es en la vida, pues te va bien, te va mal. Y así fue, así fue para nosotros. No pudimos ser mejores que Alemania en el tiro de penales y nos superaron ellos y por ende fue semifinalista, ¿no? Por algo fue semifinalista. Sí, indiscutiblemente. Además, las grandes figuras del fútbol mundial pues han tenido un momento en el que han fallado un penalti. A mí me tocó ver fallar a Maradona un penalti en el Mundial de Italia. Vimos ¿a quién fue el que falló en Guadalajara en ese mismo Mundial del 86? Platini y no me acuerdo qué otro más aquí en el Estadio Jalisco. Sí, no, bueno, te digo, Cristiano Ronaldo ha fallado, Messi ha fallado, o sea, Sí. Todos fallan y todos meten, así es la ruleta del fútbol. Roberto Baggio en Estados Unidos también. Roberto Baggio también. Aspen. Bueno, pues sí, también, el Beto García Aspe, también. en el Mundial de Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer otra pausa comercial, Fer, si me permites, y regresamos para seguir platicando. Futbolerías y ecos deportivos. Volvemos en un momento. En México, hola se dice... ¿Qué hubole? Fiesta se dice... ¡Algo tranqui! Amigos se dice... ¡Compa! Te invito a comer se dice... Échate un taquito. Y precios bajos se dice... ¡Preciosazo! Por eso ahorro se dice... Soriana, la de todos los mexicanos. A los grandes nos gusta divertirnos con los mejores. Por eso jugamos en Play Do It. ¡Ánimo, mi pelafustán! Aquí puedes ver el partido en vivo. El tiempo es dinero, bebé. Por eso Play Do It tiene los pagos más rápidos del mundo. Juega en Play Do It, el casino más grande de México. En CISA somos los primeros. Ofrecemos las mejores marcas en consumibles para corte, soldaduras, abrasivos, ferretería, gases y equipos de seguridad. Nuestro surtido, precio y servicio son la mejor respuesta a las necesidades de la industria. CISA, Seguridad Industrial y Soldaduras. Álvarez 619 Oriente, aquí en Torreón. La esperanza nace con tu ayuda. En el Instituto de Desarrollo Integral de La Laguna acompañamos a niñas, niños y jóvenes con discapacidad severa brindándoles terapias especializadas. Con tu donativo ayudas a que continúen su camino con dignidad. Dona hoy. Contáctanos para más información. IDI Laguna. Futbolerías y ecos deportivos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Fernando Quirarte nos acompaña en este viernes
Viernes Santo, estamos platicando de la selección nacional porque estamos a 70 días de que se inaugure la Copa del Mundo. México estará precisamente saltando la cancha en el Estadio Azteca para enfrentar a la selección de Sudáfrica. Javier Aguirre, que es el actual técnico de la selección mexicana, es el técnico mexicano por tercera vez en una Copa del Mundo. En las experiencias anteriores, como siempre, porque las cosas no salen como se esperaba, pues hay críticas y Javier ha sido un técnico criticado en ese aspecto. Sin embargo, curiosamente regresa a una tercera oportunidad. Por ahí dice un dicho que la tercera es la vencida. Ojalá que así sea para México. Particularmente, te lo confieso, Fer, no soy muy partidario de Javier Aguirre como técnico. Para mí, indiscutiblemente de que se trata de un buen técnico, por eso Javier ha estado donde ha estado. Ha entrenado en Europa, ha entrenado en Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece que ha habido cuestionamientos en relación a esta tercera oportunidad que se le da para dirigir a la selección mexicana. Pero a mí me gustaría escuchar tu opinión de Javier Aguirre como tú, como colega de él, por lo que lo conoces, fuiste compañero de él en selección nacional, sabes de su personalidad. ¿Qué nos podrías decir de Javier? No, bueno, de Javier te puedo decir muchas cosas, pero yo creo que tendremos que prever un poquito en cuanto a recordar, porque a veces se nos olvida. Hay que recordar que la llegada de Javier fue originada por el caos que estaba pasando en la elección de un nuevo entrenador, lo que había pasado con Martino, lo que había pasado con Osorio, lo que había pasado con Jimmy Lozano, lo que pasó con Diego Coca, y al final llega Javier. Entonces todo eso no tenemos que olvidarlo. ¿Por qué llega Javier? Entonces yo creo que hubo un momento en el cual también se pensó en el Marcelo Bielsa, que también a mí en lo personal me gusta mucho, porque es una persona muy estudiosa y es una persona que no se le impone nada que no esté convencido él para bien del fútbol. Entonces, al momento que llega Javier, pues que no tiene todo el tiempo como los ciclos, como los tuvo en su momento otros entrenadores, donde tienes tiempo para trabajar, donde tienes tiempo para conocer a tus jugadores y escoger a los mejores. Hoy, pues él lo hizo prácticamente en un año, o quizás poquito más. ¿Qué pienso de Javier? Pues yo pienso que es una persona, como tú lo comentaste, un gran entrenador, que ha tenido cosas interesantes, que es de los pocos entrenadores mexicanos que ha triunfado o que ha estado en Europa, que dirigió a una selección japonesa, que sabe lo que hace. Es un entrenador con mucha jerarquía, que es bien preparado, y que pues podrá tener sus defectos como todos, pero... Y bueno, pues ya que Javier Aguirre estará al frente de la selección, ya me diste tu opinión sobre Javier, tú lo conoces bien, inclusive te digo, bueno, pues fueron compañeros en la selección. El grupo de México, para muchos puede ser un grupo aparentemente fácil. Estará enfrentando a Sudáfrica, a Corea, y la posibilidad de Dinamarca, Macedonia, Irlanda o Checoslovaquia, que para cuando se transmita esta emisión ya lo conoceremos, pero ahorita por lo pronto no sabemos de quién se trata. La posibilidad grande es de Dinamarca. Pero de acuerdo a este grupo, ¿qué posibilidades le ves a México? ¿Hasta dónde crees que podamos llegar? Por supuesto que no es un grupo fácil. Yo creo que no hay... habrá unos grupos menos complicados que otros, pero yo creo que en un mundial, en una competencia de este nivel, habrá rivales, se podría llamar a modo, pero grupos no creo que haya ninguno fácil, y menos en un mundial. En pues tan solo tenemos a Sudáfrica, que se repite la inauguración del mundial de allá. Está Corea, que es un equipo muy complicado, muy rápido. La verdad, los coreanos han mejorado mucho. Y pues, ¿qué te puedo decir de Dinamarca, no? Entonces, México tendrá que salir con una gran aplicación. A mí me han preguntado mucho qué espero. Yo lo único que te puedo decir
es que le deseo lo mejor a mi selección, le deseo que gane la mayor cantidad de partidos posibles, que tenga buena actuación y que logre pasar a las diferentes rondas, ¿no? Creo que como mexicanos siempre les he pedido yo el apoyo a toda la gente que nos escucha, porque tenemos el Mundial en México y no saben lo importante que es brindarle el apoyo a nuestra selección. Se podrá ganar, perder o empatar, se podrá jugar bien, mal o regular, pero somos mexicanos y tenemos a nuestras selecciones de nuestro país. Ya lo que pueda pasar, Armando, es difícil. No tengo la bolita mágica para decirte esto va a pasar con México. Mis deseos son los mejores. Claro, además siempre pues hay expectativas, el fútbol es muy apasionante, todo mundo tiene sus propias ideas, hay en cada aficionado al fútbol un técnico que tiene su propia alineación, que tiene sus jugadores predilectos, que tiene sus propias ideas futbolísticas, y bueno, el de la responsabilidad es uno solo, Javier Aguirre, que está al frente del cuerpo técnico de la selección mexicana. Ojalá que, como tú mismo lo dices, sea capaz de llamar a un grupo muy homogéneo, muy compacto, que los pueda convencer de su idea futbolística y que ésta pueda rendirle resultados a la selección mexicana. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y vamos a regresar para finalizar, Fer, con algo que no puedo dejar de preguntarte porque fuiste parte de esa institución sobre Santos Laguna. Vamos a la pausa, volvemos. Futbolerías y ecos deportivos. Volvemos en un momento. En México, hola se dice... ¿Qué hule? Fiesta se dice... ¡Algo tranqui! Amigos se dice... ¡Compa! Te invito a comer se dice... Échate un taquito. Y precios bajos se dice... ¡Preciosasazo! Por eso ahorro se dice... Soriana, la de todos los mexicanos. A los grandes nos gusta divertirnos con los mejores. Por eso jugamos en Play Do It. ¡Ánimo, mi pelapustán! Aquí puedes ver el partido en vivo. El tiempo es dinero, bebé. Por eso Play Do It tiene los pagos más rápidos del mundo. Juega en Play Do It, el casino más grande de México. En CISA somos los primeros. Ofrecemos las mejores marcas en consumibles para corte, soldaduras, abrasivos, ferretería, gases y equipos de seguridad. Nuestro surtido, precio y servicio son la mejor respuesta a las necesidades de la industria. CISA, Seguridad Industrial y Soldaduras. Álvarez 619 Oriente, aquí en Torreón. La esperanza nace con tu ayuda. En el Instituto de Desarrollo Integral de La Laguna acompañamos a niñas, niños y jóvenes con discapacidad severa brindándoles terapias especializadas. Con tu donativo ayudas a que continúen su camino con dignidad. Dona hoy. Contáctanos para más información. IDI Laguna. Futbolerías y ecos deportivos. Continuamos. Como te decía antes de ir a la pausa, Fer, bueno, pues acá en la comarca lagunera, si bien es cierto que la selección acapara la atención de todo el mundo en cuanto a los comentarios, no podemos dejar de hablar de Santos. ¿Por qué? Porque tú estuviste ligado al equipo lagunero, debes guardar, tú mismo lo has manifestado, que Santos lo llevará siempre en el corazón, con él fuiste campeón, creo que debes haber vivido en la comarca lagunera momentos muy interesantes. La gente acá es muy afable, la gente acá recibe muy bien a todos las gentes que vienen de fuera, sabe arroparlos, pero hoy atraviesa el equipo lagunero por una situación que no tiene nada contenta a su afición. Hoy el equipo lagunero tiene varios torneos, en los 4 últimos ha terminado 2 veces en el último lugar de la tabla, mejoró un poquito en el torneo pasado, pero en este nuevamente está ocupando el lugar incomodísimo y poco honroso de ser el colero de la competencia. Para tú que fuiste técnico campeón con Santos, ¿qué puedes decirnos al respecto? Mira, Armando, es difícil hablar a lo lejos, es difícil hablar cuando no estás dentro de una organización. Hablaría simple y sencillamente nomás por los resultados que estamos viendo a la luz. Entonces, te digo, es muy complicado, y más hablar de una institución a la cual yo le tengo un gran recuerdo, aunque eran pues otros directivos, otras personas,
pero la institución pues no cambia, ¿no? Como dicen, nosotros pasamos, seguimos, y nosotros pasamos, pero las instituciones siguen. Entonces, esta institución, desgraciadamente, como tú bien lo comentas, de hecho, acaban de estar acá en Guadalajara, me tocó transmitir ese partido y pues fue complicado porque pues son dos instituciones a las cuales yo les guardo mucho respeto y me han preguntado quién querías que ganara, y la verdad yo podría haber dicho con un empate, pero la verdad del corazón, porque toda mi vida estuve acá más de 20 años, en Santos estuve casi 4 nomás, pero con grandes triunfos, con grandes recuerdos, me trató muy bien la afición. Y claro que te pega el hecho de que una institución tan bonita, una institución tan profesional, una afición que ama a su equipo, no esté teniendo los resultados que todos quisieran, ¿no? O quisiéramos. Yo siento que es una institución que tiene una muy buena estructura. Ignoro, la verdad, qué es lo que pueda estar pasando, porque repito, no estoy dentro de ella, estoy de afuera, lo que se ve, y los resultados pues no se ven nada buenos. Yo espero que esta situación cambie, que los jugadores sepan lo que siempre he dicho con el equipo de Chivas, que sepan a qué institución están representando, porque el equipo Santos, la verdad, es una institución muy, muy buena, es una institución, me acuerdo cuando la representaba el Grupo Corona, pues era la verdad la manejaban con no sé, con puntitas así te trataban muy bien, o sea, al ser humano siempre lo trataban muy bien, y eso pues nunca me voy a olvidar, ¿no? Ahorita te digo, da tristeza ver que esta institución, con todas las instalaciones que tiene, con todos los jugadores que tiene, con el gran trabajo que han hecho en fuerzas básicas, pues no esté resultando, ¿no? Así que ojalá y que pronto pueda resurgir y pueda hacer el equipo de Santos que todos conocimos y que todos vivimos, que tuvimos la oportunidad de disfrutar. Oye, Fer, por último, ya para terminar, exjugador profesional, ex seleccionado nacional, técnico, exitoso diríamos porque tienes un campeonato en tu haber, ahora Gracias. analista, comentarista, autor de un libro, que aquí lo tengo por cierto, Gracias. Bendito Fútbol. Todavía no termino de leerlo, Fer. La verdad de las cosas es que me ha gustado mucho, cuando menos hasta lo que he podido leer. Y bueno, felicitarte por todo esto, Fer, pero hacerte una pregunta. ¿Te ves en un futuro volviendo a dirigir? ¿Te gustaría dirigir a Santos nuevamente? No, bueno, ¿a quién no? ¿A quién no, Armando? Mira, por supuesto, y no nomás a Santos, ¿eh? El problema conmigo ha sido que yo no tengo promotor. Yo no tengo promotor. De hecho, fue uno de los problemas por los cuales no me arreglé con el equipo Santos, y por otras cosas que no tiene ni caso mencionar ahorita, porque la entrevista está muy buena. Pero por supuesto, o sea, te digo, no nomás a Santos. Acuérdate que mi último equipo fue Chivas, de la cual hice una tontería donde me arrepiento, y hoy me la preguntaron, que si me arrepentía de algunas cosas en el fútbol. Yo sí. La primera que me arrepiento fue esa, el haber renunciado a un equipo como Chivas. No cualquiera lo hace, y yo lo hice, y son decisiones que en su momento tomé, de las cuales me arrepiento. Y te digo, a pregunta y a respuesta expresa de que si algún día volvería a Santos, pero por supuesto, o sea, no me la pensaría. En pocas palabras, no me la pensaría, porque te digo, es una afición que conozco, es una institución que aunque son diferentes dueños, por supuesto que volvería, pero sé que es muy complicado el que se vuelva a pasar eso por tantas situaciones que se manejaron, que no fueron verdad, y que hoy los actuales dueños se creyeron todo.
Bueno, Fer, pues quiero agradecerte mucho la gentileza que has tenido de que nos permitas este enlace para conocer tus opiniones acerca de nuestra selección nacional. A 70 días, insisto, de que arranque la Copa del Mundo, que nos recordaras tus experiencias sobre lo que fue para ti esa vivencia en esa Copa del Mundo de 1986, tu opinión sobre lo que sucede con el actual técnico de la selección mexicana, y creo que son opiniones que bien vale la pena escuchar y reflexionar sobre ellas. Te quiero agradecer de manera más cumplida tu gentileza. Como siempre, un abrazo. Tú dejaste muchos amigos acá en la comarca lagunera, tu servidor es uno de ellos. No nos vemos con la frecuencia que a lo mejor deberíamos, pero siempre con un gran afecto. Y bueno, pues platícanos cómo va la venta de tu libro, ya nada más para terminar. Me imagino que ha tenido una buena acogida por parte de la gente. Fíjate que sí, gracias a Dios y gracias a ustedes, sobre todo en Torreón cuando fui, que me apoyaron. Y próximamente, a lo mejor en eso andamos, ahorita viendo fechas para la feria que va a haber allá, la feria del libro, ¿no? Ahí en Torreón, próximamente. Si mal no tengo entendido, recibí una invitación de allá y bueno, esperemos poder ir. Armando, y bueno, eso que comentabas de mi persona, te lo agradezco. Pues tú viviste muy de cerca toda esa situación que vivimos en Torreón, con tantas liguillas seguidas que calificamos, 2 subcampeonatos, un campeonato. La verdad fui muy afortunado de tener ese equipo, fui muy afortunado de tener a la directiva que tuve, muy afortunado de la afición que tuve, porque ¿cuántos entrenadores no darían lo que yo viví en Torreón? El primer torneo oficial que dirigí fue a Torreón. Y en el primer torneo llegamos a la final con el Toluca, que fue cuando perdimos con una gran actuación de Cardoso, de Ciña y pues un error de nosotros, el hecho de que el Piti se haya hecho expulsar a los 3 minutos, 4 minutos, y ante un equipo como Toluca, pues es regalarle casi el campeonato. Sí, efectivamente, recordamos aquellos momentos, pero sin lugar a dudas que me dice nuestro productor Mauro Campos que en mayo va a ser la Feria del Libro. Me dará mucho gusto verte por acá y darnos un abrazo. Y bueno, pues se va a cumplir también un aniversario de la conquista de aquel título con Santos, con Fernando Criarte a la cabeza. Per, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Y pues vamos a vernos en un breve tiempo, estoy seguro. Muchas gracias por tu atención, por habernos acompañado. Amigos que han estado con nosotros, también les agradecemos la gentileza y nos despedimos. Que sigan disfrutando de esta Semana Santa. Gracias, Fer. Un abrazo. Gracias a ustedes. Saludos a la afición.